Por León y Flores, allá va la bola. Pastor Fernández, qué orgullo tenerte hoy aquí en la Federación Costarricense de Fútbol. Bienvenido. Muchas gracias, Adriana. Realmente para mí es, ¿cómo es que dicen? Recordar es vivir. Muy cambiado. Obviamente esto no pertenece al tiempo de nosotros, pero muy contento de ver todo el cambio que ha tenido el fútbol de Costa Rica con instalaciones como las que hoy gozan aquí los futbolistas. Realmente muy bonito. No, y es un honor tenerte porque hablábamos ahora antes de empezar que ese gol tan importante que anotaste en 1989 cambió la historia del fútbol nacional. Es bonito también saber que gracias a esa clasificación para el Mundial, hoy existe todo esto. Ver la inversión que ha costado posiblemente todo esto y saber que viene de producto de haberse iniciado del primer Mundial, es como una doble satisfacción, ¿verdad? Saber que con esto a futuro sí van a beneficiar otros jugadores como lo están haciendo ahorita y como sé que lo harán más adelante. Realmente muy agradecido con Dios por esa oportunidad que tuve de ser parte de ese grupo y hoy muy complacido de ver todo esto. Devolvámonos a 1989, era tu primera convocatoria con la selección, ¿cierto? ¿Verdad? Tenías 26 años. Primera y única. Primera y única. ¿Qué significó esa convocatoria? Bueno, yo estaba jugando con Cartaginés en la etapa de CONCACAF en El Salvador, sí, en El Salvador. Y luego que regresé de ahí, encontré en mi casa que estaba la notificación por parte de la Federación de Fútbol que estaba convocado para la selección de Costa Rica para el partido contra El Salvador en El Salvador. Entonces estuve entrenando esa semana y regresábamos a El Salvador. Ya me tocó regresar nuevamente a El Salvador con la selección. No participé, luego entrené 15 días más, nos tocaba luego volver a jugar contra El Salvador en casa. Y fue donde ahí, pues a raíz de lo que ya todos sabemos que no se pudo con Evaristo, fui convocado al equipo titular, sacado, como quien dice, del sombrero mágico, porque no estaba ni entre los 5 suplentes. Y del hotel fui sacado a ser titular en ese partido, y por eso siempre he dicho que las circunstancias son muy curiosas. Ahí la mano divina tuvo que haber intervenido para que me dieran a mí esa oportunidad y ser el anotador del gol. Pero recordemos con más precisión, porque efectivamente fue una situación muy particular que te llevó al equipo de los 11 estelares para ese juego ante El Salvador, aquí en el estadio que ya no existe, el famoso Estadio Nacional. Sí, en realidad, como te digo, lo particular ahí fue que Evaristo era el titular y le dio a él una tortícolis a las 7, 8 de la mañana, se le diagnosticó. Entonces él ya no podía participar, entonces de última hora, pues, don Marvin y el doctor Longino Soto decidieron juntos que me convocara y que me convocó. Entonces don Marvin, pues confiando en mí, me dio la oportunidad de jugar, y nunca voy a olvidar esa frase que siempre la digo, que dijo don Marvin antes de dar mi nombre para saber que jugaba o que estaba en la alineación, dijo que este era un partido de hombres y no de nombres, porque en realidad pues yo nombre no tenía hasta ese momento, ¿verdad? Como digamos trayectoria conocido en el fútbol. Había estado con el Cartaginés y venía con un buen suceso en la CONCACAF, pero apenas estaba empezando mi carrera. Y entonces se dio la oportunidad de jugar y bueno, una situación muy particular porque inclusive en el momento del gol estaba ya en el minuto que venía para, supuestamente el cambio era por mí, porque ya se había anunciado inclusive en el descanso. Ahorita llegamos a la jugada y al gol, pero ¿qué sentiste cuando de no estar ni siquiera pensando en jugar a verte ahí frente a ese estadio totalmente lleno y con la gran responsabilidad de ser el hombre que iba a ir al ataque por el equipo de Costa Rica? Bueno, Adriana, cuando Marvin dio mi nombre, yo lo primero que hice fue pellizcarme a ver si estaba soñando, porque realmente un partido, en la historia del fútbol de Costa Rica, un partido como estaba ese estadio, creo que no se había vivido, y cualquier jugador deseaba jugarlo y saber, o por lo menos estar entre los suplentes. Yo no estaba ni entre los suplentes. Y de pronto que digan que entro jugando fue una emoción muy grande, un nerviosismo increíble, pero era una selección muy unida.
Eso hay que rescatarlo. Y eso en el momento que don Marvin dio el nombre, tal vez para mí parecieron, no sé, horas, pero estoy seguro que si acaso 2 o 3 segundos y todo el equipo empezó a aplaudir. Entonces eso me dio mucho valor, me dio confianza y ellos me dijeron, usted puede, nada más tener, sí recuerdo que me decía Enrique Díaz, nada más haga lo que hacía Evaristo. Y entonces, pues sí, los dos éramos con misiones muy parecidas, ¿verdad? Como 9. Y bueno, me tocó, muy emocionante. Luego, cuando me tocó ir al hotel, ya al cuarto para cambiarnos y ponernos, yo estaba con Leoni, y ya ver por televisión que en ese momento los comentaristas empezando a buscar historia mía e información mía, el nombre de mis papás, ya eso era algo bastante, muy emocionante, sentir que ya querían saber quién era el papá, cómo se llamaba la mamá. Son cosas muy bonitas que solo viviéndolas se pueden sentir. Regresemos a ese 16 de julio de 1989, Pastor. Ya el partido está avanzado, el gol no llega y se hace cada vez más grande ese 0-0. ¿Qué pasó? Sí, era un partido bastante difícil. Lo más importante era ahí, estábamos jugando bien el primer tiempo, no fue que jugamos mal, pero el portero estaba Rivera haciendo una gran actuación. Había parado una chilena de Héctor Marchena que debió haber sido gol. Pero aún así, don Marvin estaba un poco molesto, entonces nos llamó la atención y concretamente a Juan Callazo, que no aparecía mucho en el partido, y en el caso mío también. Entonces nos llamó la atención y en el caso mío me dijo que participara más, que tuviera más presencia en el área. Entonces yo me atreví, no sé de dónde, porque en ese momento yo, don Marvin, no tenía mucha confianza. Y le dije que estaban buscando en centro solamente a Enrique Díaz y a Roger Flores, que no estaban buscando el primer poste, que es donde yo me movía. Entonces le dijo a Enrique Díaz y a Roger Flores, que por los extremos, que buscaran el primer palo en la primera jugada y que si no tenía 10 minutos para que entrara Carlos Mario en lugar mío. Entonces cuando se dio la jugada del tiro libre, que me hacen la falta a mí, yo le digo a Leoni, recuerde, el primer palo. Y yo pues hice un movimiento de desmarque y bueno, gracias a Dios pude cabecearla como quería. ¿Cómo sentiste esa jugada? Es indescriptible, es una emoción muy grande. Yo recuerdo que yo celebré ese gol, tal vez muy diferente a como lo celebraba en los demás goles. Corrí hasta una esquina porque de ahí no podía seguir. Si hubiera sido una esquina de 3 kilómetros, a esa velocidad hubiera corrido los 3 kilómetros. La adrenalina es al tope, es una emoción muy grande. El sentir que los compañeros en ese momento, por primera vez yo estaba haciendo un gol con la selección de Costa Rica. Y hay un momento más importante para mí todavía que ese, que es cuando el árbitro pide la bola. Y entonces prácticamente ya yo vengo para el camino llorando porque ya yo vengo pensando en papá y mamá, la emoción que deben de estar sintiendo. Y eso a uno como hijo pues le da a uno una gran satisfacción, le da un gran orgullo. Y sí, realmente es algo que aunque han pasado 36 años, para mí es como si fuera ahorita. ¿Entendías la importancia de ese gol y que era la clasificación para el primer mundial en la historia del fútbol de Costa Rica mayor? En ese momento no, pero cuando estaba como una Magdalena llorando en el camerino, sí. Ahí fue donde yo empecé a darme cuenta, empecé a sentir lo que iba a significar ser parte de un grupo que por primera vez estaba dándole una de las satisfacciones más grandes al pueblo de Costa Rica. ¿Dormiste esa noche? No, como en 3 noches no. De hecho, llegué a mi casa hasta las 6 de la mañana al día siguiente. En realidad, era como, es de esos momentos que vos no querés que terminen. Fue muy bonito. Y le doy gracias a Dios de haberlo vivido, de ser parte de la historia del fútbol de Costa Rica. Y tal vez sea uno de los legados que me siento más orgulloso de dejarle a mis hijos. Eso que tenés ahí es algo muy importante. ¿Puedes mostrarnos y contarnos qué significa para vos? Yo creo que no solo para mí, ¿verdad? Sino que significa para todo el que la pueda estar viendo en este momento. Esta es la original. Ya está un poco desteñido el número, ¿verdad? Esta es la del gol. La llevé con el 11 porque era la camiseta que usaba Evaristo. No era el número que usaba yo. Pero como Evaristo no jugaba, pues le dije que me iba a poner en lugar de él. Y él accedió. Esta camiseta es la original, tiene increíblemente los años que tiene el gol de la clasificación. ¿Y hoy esta pertenece a mi hijo. Yo creo que esto es un símbolo.
es un símbolo de lo que Costa Rica fue la primera vez y lo que ha logrado e inició para lograr ya, creo que por quinta vez en un mundial. Y esto tiene que ser, creo que, un aliciente para todo aquel que se ponga la camiseta de Costa Rica. Con esto no se juega. Esto se lleva en el corazón y con pasión, porque representa el alma, el cuerpo, representa mucho para la afición. La afición llora por esto. El jugador tiene que saber eso, que la afición llora por esto. Y uno cuando pues, los años le llegan, desearía volver a ponérsela con el mismo cariño. Te emociona, ¿verdad? Mucho. ¿Por qué? Adriana, porque atrás de esta camiseta habían sueños que no se realizaron. Pero gracias a Dios, Él se encarga con el tiempo de demostrar que hay otras cosas más importantes. Y hoy estoy gozando de una segunda oportunidad de vida que me dio. Y debo hacerlo también público. En ese entonces, el presidente de la Federación, don Rodolfo, me ayudó. Y me ayudó gracias al fútbol. Entonces, tengo que decir, muchas veces cuando me preguntan ¿qué te dejó el fútbol? Yo digo, me dejó el cariño de un pueblo. Siempre lo he dicho, pero ahora tengo que agregar, me dejó el cariño de un pueblo y la oportunidad de una segunda vida, porque gracias al fútbol recibí una muy buena atención en donde me atendieron para la operación mía de corazón. Entonces, me emociono porque la pasión y el cariño que siente uno por esta camiseta, uno se retira, pero eso no se retira. Es la primera vez después de que me la quité. Ese día. Porque yo se la había entregado a mamá y nunca más me la volvió a poner. Y cuando la tenía en un marco. Y hasta ahora, que mi hijo me la prestó para esta ocasión, me la he puesto. ¿Y qué sentí? Te queda muy bien. Sí, un poquito más tallada, yo creo que se encogió. Recordar es vivir, ¿verdad? Y esta camiseta para mí tiene un gran significado. Ponérmela, solo me falta la pantaleta y los tacos.